oh Señor. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Si puede ser a solas, mucho mejor. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy en tu alma, maestro, cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero hablarte en el silencio, sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Señor, postrados ante ti y disfrutando de tu presencia, de tu majestad, y ante la presencia también de nuestra Madre, la Virgen María, hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos que extiendas tu mano, toques nuestra mente, nuestro corazón, y que nos concedas la gracia del Espíritu Santo, de una unción nueva y fresca, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para comprender tus misterios, tus designios, y sobre todo para comprender lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche y en este tiempo de bendición. Pedimos la intercesión de nuestros ángeles custodios, de todos los santos de nuestra devoción y en especial de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañen durante todo este encuentro, ahora y siempre. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos a todos los que se van sumando a este encuentro por Zoom organizado por el Centro de Paz de Florida, el Florida Center for Peace. Bienvenidos también a todas las actividades que se realizan desde este centro, a Adelita y a todos los colaboradores que han hecho posible este encuentro. Quiero recordarles que esta es la tercera charla de una serie precisamente de 3 encuentros que hemos venido teniendo algunos martes
sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Por supuesto, como ustedes se imaginarán, es muchísimo más vasta, no podemos abarcarla en 3 encuentros, pero al menos estamos tomando algunos puntos iniciales de esta catequesis, de las catequesis que dio Juan Pablo II en los primeros 6 años de pontificado respecto a este tema. Entonces, en el primer encuentro descubrimos cómo habíamos sido creados para amar y ser amados. Cómo hemos sido creados por amor. Dios que nos crea por amor, y por amor va dándonos también características propias y nos da ciertas gracias o elementos que nos ayudan realmente a vivir en libertad y en plenitud de esa vida que Él nos da. En el segundo encuentro, que fue el martes pasado, íbamos comprendiendo cómo a través de la caída de nuestros primeros padres entra el pecado en el mundo y entra una realidad en nosotros, una realidad de debilidad de nuestra naturaleza que está herida, o si queremos decir está corrompida, no totalmente perdida, pero que experimentábamos una realidad que el pecado nos hace vivir, que llamábamos concupiscencia, y veíamos esta dicotomía de Romanos 7, que vive Pablo diciendo, por más de que quiero hacer el bien, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Y hay una dicotomía en nosotros, veíamos como el pecado, nuestra debilidad, se convierte en una tendencia hacia el mal, pero que para todo esto, el Hijo de Dios, Jesucristo, se había encarnado, se había hecho hombre y nos había conseguido, nos había regalado el don de la redención, es decir, el pago de las culpas por nuestro pecado y el rescatarnos de esta división, de esta dicotomía. Como Jesús, muriendo en la cruz, nos concedía esta gracia. Bueno, Romanos 3, 25 y 27, que es la lectura breve de las vísperas de este día, nos recuerdan precisamente que todos hemos pecado, pero que también hemos recibido la redención a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ya hemos hecho este recorrido que hemos visto del hombre originario, es decir, de cómo Dios nos ha creado a través del Génesis, con todas las características que tenía este hombre creado antes de la primera caída de nuestros padres. Vimos entonces en el segundo encuentro también lo que es el hombre histórico, es decir, nosotros como hombres, recuerden, cada vez que diga hombre me refiero a hombre y mujer, me refiero a la humanidad en su totalidad. Recordemos que hay 2 modos de ser de la humanidad, hombre y mujer. Entonces, cada hombre, cada uno de nosotros, vivimos en una historia. Y ahí estamos hablando del hombre histórico, del hombre que vive aquí, en el presente, en la tierra, en este momento, con nuestras realidades, con todo el bagaje psicológico de nuestra historia, de nuestros traumas, de nuestras heridas, de nuestras fragilidades, y que aquí... Sí. Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí, sí, padre. Muy bien. ¿Qué pasaría? Sí, me entró una llamada. Ah, ok. Mientras la rechacé, quedó en silencio. Bueno, entonces, estábamos que vive aquí, precisamente en la tierra, que vive la realidad, que vive esta fragilidad o esta dicotomía de querer responder con todo al amor de Dios y que realmente no puede, ¿no? Sentimos esta debilidad. Pero ahora, en esta tercera parte, vamos a hablar de la tercera realidad, que es el hombre escatológico. Realmente se nos habla muy poco en las catequesis, porque bueno, casi siempre la catequesis se nota cuando vamos a la Eucaristía, pero es muy difícil dentro de una Eucaristía, en una homilía de 10 o 15 minutos máximo, tratar de hablar de lo que es la escatología. Pero la escatología es la parte de la doctrina o de la teología que estudia las realidades eternas. Y entonces aquí podemos centrarnos en esa parte del credo. Seguramente ustedes recuerdan cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿No? Lo decimos. Bueno, a estas últimas frases del credo es que se refiere y nos referimos a estas realidades eternas que nos hablan más allá de nuestra vida en este mundo. Así como hablamos de un hombre histórico que vive aquí, pues hablamos también de un hombre escatológico. Y por eso el título de esta prédica o de este encuentro es Hemos sido llamados a la gloria eterna. Porque nosotros, cada uno de nosotros, desde el principio, hemos sido llamados y creados para vivir con Dios para toda la eternidad. Y por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, va a decir San Justino, San Irineo, padre de la iglesia del siglo III, va a decir que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a Dios. Es decir, cómo Jesús se hace hombre y resucita también para llevarnos y darnos la entrada a cada uno de nosotros a la gloria eterna del Padre para compartir esa eternidad en la Santísima Trinidad. Recuerden también en el primer encuentro hablábamos mucho, nos centramos en esta comunión de amor que hay en la Santísima Trinidad. En este tercer encuentro también vamos a volver a centrarnos mucho en este. Entonces, retomo. Hablamos del credo y cómo se habla de una comunión de los santos, de una resurrección de la carne y de una vida eterna. Si alguno quiere profundizar el tema, profundizar es entre comillas, ¿no? Porque habría mucho que hablar y realmente de estas realidades eternas es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. ¿No? Algunos se preguntarán, ¿y cómo es el cielo? ¿Y qué hace la gente en el cielo? Y todo lo demás. Bueno, es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Pero lo que sabemos, lo sabemos por revelación, es decir, porque Jesucristo o el Señor se nos ha manifestado y nos lo ha dado a conocer en su palabra o a través del magisterio de la Iglesia. Entonces, si alguno quiere de una manera prácticamente sencilla, está muy bien explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 988 a 1065. Recuerden, números del Catecismo de la Iglesia Católica, del 988, 988 al 1065, 1065. ¿Sí? Todos esos números, 1065. ¿Sí? En todos esos números, el Catecismo de la Iglesia trata de explicar y profundizar lo que es la resurrección de la carne y lo que es la vida eterna. Es decir, recordar que nosotros como cristianos, y esto tenemos que tenerlo como muy presente, nosotros como cristianos tenemos una esperanza en la vida eterna. Es decir, para nosotros no es solamente esta vida, sino la vida eterna. Recordemos, por ejemplo, ese texto en el que Pedro le dice a Jesús, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué? Y Jesús le va a decir, todo el que ha dejado casa, padre, hermanos, bienes, tierras, por mí, recibirá en esta vida hasta 100 veces en casa, padre, hermanos, bienes, tierras, y en la futura, la vida eterna. Entonces ya Jesús nos está hablando de una proyección de vida eterna, de algo para vivir más allá después de la muerte. Y esto es lo que vamos a tratar de profundizar en este tiempito que nos queda para compartir. Es decir, recordar que para el cristiano no debe ser una sorpresa hablar de la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Para el cristiano no debe ser una sorpresa hablar, o mejor dicho, pensar en que cuando morimos, pues realmente tratamos de vivir o tratamos de pensar en esta gloria del Padre y en esta vida eterna, ¿no? Hay cantos que nos ayudan, no sé, pienso en este momento el que se canta a veces, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. O podemos pensar en somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, nuestra vida no está en este mundo, es otra meta que está más allá. ¿No? Es decir,
hay muchos cantos de nuestra tradición católica que nos ayudan a recordar cómo cada uno de nosotros estamos llamados a esa vida eterna. Ahora, por supuesto que todo lo que nosotros vivimos acá en la tierra ya nos prefigura un poco lo que es el cielo o lo que es la vida eterna. Recordemos que hubo, por decirlo así, un gran escándalo cuando el Papa Juan Pablo II habló del cielo y del infierno y dijo que eran estados del alma, que no eran un lugar físico como nosotros lo imaginamos o como pensaban, por ejemplo, los astronautas que cuando atravesaran las nubes iban a aparecer en el cielo, o que es los mineros que en algún momento pensaban que entre más abajo fueran se iban a encontrar con el infierno. Papa Juan Pablo II nos dio a conocer, o simplemente nos confirmó que no son un lugar físico como nosotros nos imaginamos, sino que son un estado del alma. Es decir, que son un lugar, sí, no como nosotros lo entendemos, sino un lugar donde está el alma y el cuerpo. Ya lo vamos a ver también cómo se reivindica el tema del cuerpo en toda la parte espiritual, pero donde vamos y donde lo que sufre el alma es la ausencia de Dios. Recordemos las palabras de San Agustín: Dios que nos ha creado para estar con Él, y nuestra alma que no descansa y no encuentra la paz y el sosiego hasta que vuelve a Él. En ese sentido, los momentos de cielo serían momentos de plenitud en los que contemplamos su gracia, y los momentos de infierno serían un momento de sufrimiento porque nos falta esa presencia de Dios, ¿no? La presencia total de nuestro amado Dios. Entonces nosotros, en lo largo de nuestra vida, podríamos hablar de experiencias de cielo o experiencias de infierno, ¿no? Casi siempre las relacionamos. Las experiencias de cielo, por ejemplo, cuando hay una gran alegría, cuando, bueno, las que son madres, cuando han dado a luz, ¿no? Cuando ven a sus hijos que son hermosos y bellos así, y dicen, ay, qué lindo, no puedo creer que yo haya hecho algo tan lindo, bueno, en fin, todo lo demás, ¿no? Son momentos de cielo que se van viviendo. Momentos y recuerdos hermosos que uno ha tenido con alguna otra persona, momentos de amor, cuando ha estado enamorado y ha sido correspondido, ¿no? Cuando se siente realmente amado, respetado, valorado. Cuando uno tiene esos recuerdos también son momentos muy lindos, momentos de cielo, pero también tenemos momentos de ausencia, ¿sí? Tal vez, vuelvo a insisto, el infierno como ausencia de la presencia de Dios. Y ahí podemos encontrar momentos de nuestra vida donde hay momentos de ausencias, ¿no? Cuando hemos esperado la ayuda de alguien que no estuvo, cuando nos sentimos abandonados por parte de papá y de mamá en un momento específico, o cuando nos sentimos abandonados por alguien que esperábamos que estuviera, ¿no? Nuestra esposa, nuestros hijos, bueno, alguien muy cercano, y que de pronto decimos, no, no estuvo, y ese sufrimiento, ese vacío, esa soledad, pues es una ausencia, ¿no? Creo que todos hemos tenido esos momentos. Entonces, podríamos recordar y pensar que, bueno, que todas esas experiencias en esta vida ya son una prefigura, ya nos muestran o nos anticipan lo que va a ser esa visión futura de la presencia de Dios. Algunos se atreven a decir, por ejemplo, que el cielo son todos los momentos lindos que vivimos en la vida juntos, como si se vivieran en un solo instante y continuo. Entonces, por eso se dice cielo, sería hermosísimo. Y si nos vamos al descenso, como diríamos por ahí, pues serían todos los sufrimientos, todas las ausencias juntas, ¿no? El dolor de no sentirse amado y querido. Por supuesto, cada época, cada región, cada lugar ha tenido y tiene un pensamiento del infierno y del cielo distinto, ¿no? La mayoría siempre el cielo como un lugar de paz, un vergel, algo muy lindo, el infierno siempre como un lugar de sufrimiento, de castigo y de dolor. Pero más allá de eso, realmente quisiera ahora retomar un poco lo que venimos hablando de la teología del cuerpo, recordar que
Juan Pablo II reivindica el cuerpo, es decir, vuelve a ingresar el cuerpo a lo que es la teología o la concepción cristiana, y aquí hablamos realmente de que el que resucita y el que va al cielo o al infierno o al purgatorio como espacio de purificación es el hombre entero. Es decir, aquí no podemos pensar o no podemos caer en una tentación de una visión corpórea o espiritualista, meramente espiritualista del cielo. No, es decir, la visión de Platón es la que dice que el cuerpo es cárcel del alma, y que cuando morimos, por fin el alma se libra del cuerpo y puede disfrutar y ser libre. No, ese es el pensamiento filosófico platónico y neoplatónico, dualista. El pensamiento cristiano entiende, y aquí vamos otra vez al credo, la resurrección de la carne, la resurrección de los cuerpos, porque el cuerpo como creación de Dios está incluido en cada uno de nosotros. Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza, en su conjunto de cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que Jesús resucitado, que va a ser nuestra clave para poder comprender también la vida eterna, tiene un cuerpo. Recordemos, hace poco vivimos la Pascua. En cada una de las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles, les va a mostrar sus manos y los pies, y les va a mostrar sus llagas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que descubrir que es Él mismo que murió. Por eso les muestra las llagas. Por eso les muestra la llaga de su costado, de su corazón, para que se den cuenta que es Él mismo. Ahora, de esas llagas ya no brota sangre, sino luz, porque estamos hablando de un cuerpo glorificado, de un cuerpo resucitado. Por eso también el cuerpo de Jesús, podríamos decir así, un poco jugando, puede atravesar paredes, puede tomar distintos aspectos que a veces no lo reconocen y de pronto lo reconocen, porque no estamos hablando de un fantasma. ¿Sí? Fíjense que para nosotros es abominable, es decir, es muy difícil pensar en un cuerpo sin alma, por eso detestamos el cuerpo muerto de alguien, porque nos parece, poder decirlo así, una defecio, o sea, algo que se sale de un absurdo, algo que ya no está. Y también pensar en un alma que no tiene cuerpo, pues realmente nos hace temblar las patas, por decirlo así. Por los fantasmas, las apariciones, todo lo demás, nos van asustando a cada uno de nosotros, por supuesto, porque no tiene que ver con la creación de Dios. Recordemos, Dios ha creado al hombre cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el momento de la resurrección, también va a resucitar cuerpo, alma y espíritu. Padre, y entonces el cuerpo de aquí que se nos muere y que se va en el ataúd o que se crema, ese cuerpo, o por ejemplo, un poco en chiste también, ¿no? Algunos santos que los han desmembrado y se han llevado partes a diferentes lugares. Por ejemplo, Santa Teresa, que pobre con todos los monasterios, cada uno quería tener un pedazo y tiene la mano en un lado, la pierna en otro y no sé qué en otro. ¿No? Y uno dice, ¿cómo va a ser el día de la resurrección de los muertos? ¿Se van a juntar las partes? Bueno, estamos hablando de un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. No estamos hablando de que van a ser el Frankenstein, no de los santos ni nada por el estilo. Realmente tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder recordar que estamos hablando de otra instancia. Es decir, hablamos de cuerpo y recordemos, Dios nos ha creado este cuerpo. Y entonces es necesario recordar que el alma, por ejemplo, tiene necesidad del cuerpo para expresarse. Por eso también lo que dicen por ahí, ¿no? Los médicos, el cuerpo grita lo que la boca calla. Es decir, muchas veces cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos, nuestro cuerpo empieza a enfermarse para expresar también lo que siente. Y entonces manifestarse de alguna manera. Entonces, el alma sí o sí tiene necesidad del cuerpo para expresarse y también para relacionarse con toda la naturaleza.
Fíjense que nosotros por lo general con el cuerpo sentimos, olemos, vemos, es decir, interactuamos a través de nuestro cuerpo. Y entonces esa resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne, tiene que ver también con nuestro cuerpo. Y es necesario recordarlo y amar nuestro cuerpo como parte de la creación de Dios. Y no pensar que por nuestras pasiones o nuestras debilidades, el cuerpo es instrumento de Satanás. Mucho cuidado ahí. Por supuesto que nuestra carne nos lleva a la debilidad, pero no significa que no sea creación de Dios. Así que ahora a querernos mucho y a consentirnos mucho. Cada mañana darnos besitos ahí delante del espejo y decir gracias, Señor. Amén, amén. Pero vamos a mirar qué nos dice Jesús en el Evangelio. En Mateo capítulo 22, versículos 23 al 30, Jesús se encuentra con un grupo de los judíos muy conocido que son los saduceos. Voy a leer el texto completo para después ir desarrollando un poco diferentes partes. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta los 7. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús le respondió: están en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden, Mateo 22, del 23, yo lo leí hasta el 32. 23 al 32. Este es un hermoso texto y pasaje que nos hace preguntarnos varias cosas. Lo primero, recuerden que están tratando de poner a Jesús en un aprieto, ¿no? Porque está diciéndole, bueno, 7 hermanos cumpliendo la ley. Es interesante comprender que esta ley trataba de cuidar a los más débiles. Recordemos que en el pueblo judío, siglo I, la mujer no tenía valor sino con respecto al hombre. Entonces, podía sobrevivir o trabajar si tenía un marido, si era hija de un padre, o si tenía marido, o si tenía un hijo varón. En este caso, si se casaba y después ya moría su esposo y no tenía hijos, pues iba a quedar desamparada. Entonces, lo que buscaba esta ley era primero precisamente que la mujer no quedara desamparada, sino que pudiera al menos tener un hijo para poder manejarse mucho mejor y sobrevivir. Pero este no es el tema, ¿no? Solo lo aclaro como un punto histórico para comprender esta exposición. Pero aquí lo más importante es la propuesta que le hacen los saduceos y Jesús, que lo primero que les dice, y esto es interesante porque es fuerte, es: están en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Y es que es a través de las Escrituras donde Jesús nos revela esta realidad de la vida eterna. Y entonces, muchas veces aquí nos damos cuenta cómo a veces nuestro pensar puede ser erróneo.
en cuanto a comprender los misterios de Dios, no solo en la doctrina, sino también en nuestra propia vida, aquello que Dios está haciendo o lo que quiere hacer en nuestra vida. Y aquí necesitamos centrarnos, estoy haciendo un pequeño paréntesis, pero es la necesidad de la oración personal, de cómo la Reina de la Paz nos invita y nos dice, oren con el corazón. Y que en todos sus mensajes es reiterativa diciendo, oren, oren, oren. Porque es a través de la oración donde nos podemos doblegar nuestro orgullo al Señor y Él a través del Espíritu Santo nos concede comprender lo que quiere de nosotros y lo que está haciendo. Entonces, Jesús es claro en este versículo, el 29, donde les dice estar en un error por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Y aquí viene una aclaración bastante fuerte de Jesús, que es algo concreto respecto a la vida futura. Y va a decir, ni ellos se casarán, ni ellas tendrán marido. Algunos están diciendo, uff, menos mal. Por eso, por eso en el matrimonio, en el sacramento, les dicen hasta que la muerte los separe. Yo conocí a un sacerdote que siempre contaba ese chiste, ¿no? Que decía que murió el hombre y la mujer quedó acá, la viuda, y bueno, ella siempre daba gracias a Dios por su esposo, porque había sido un buen hombre, estaba muy enamorada, y entonces cuando murió subió al cielo y empezó a buscar a su marido, ¿no? Y entonces lo buscaba y lo buscaba, y casi no lo reconocía, porque en el cielo todos son jóvenes, todos tienen más o menos alrededor de 25 años, entonces lo buscaba y lo buscaba hasta que lo encontró y le dice, mi amor, ahora sí por toda la eternidad. Y el esposo le dice, no, 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 el cura fue muy claro, hasta que la muerte los separe. Pero en este sentido, tenemos que, aquí lo aclaro de una vez, Jesús está diciendo que en el cielo no nos vamos a casar ni vamos a vivir esta realidad matrimonial. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo un poquito más adelante, pero ya lo adelanto, la comunión de los santos, lo que nosotros vamos a vivir en el cielo, es una plenitud de comunión de amor con Dios, de tal manera que no nos van a hacer falta los otros amores, sino que estando en Dios ya lo tenemos absolutamente todo. Aquí quisiera recordar un poco, bueno, cuando nosotros acompañamos peregrinaciones a Medjugorje, tenemos la gracia de quedarnos en la pensión que dirige el esposo de Miriana, Marco. Y entonces ella a veces en su testimonio nos cuenta y nos dice, por ejemplo, que ellos en cada aparición tienen lo que se llama un éxtasis místico, es decir, que cada uno de sus sentidos, por decirlo así, se bloquean para lo que está a nuestro alrededor en ese mismo instante, pero sí están en un lugar, o sea, ven, oyen, sienten y perciben, pero en otra realidad que es estando con nuestra Madre María. Y que todos a veces le preguntan los peregrinos, Miriana, ¿y vos has abrazado a la Virgen? ¿O ella te ha abrazado? ¿O bueno, le has dicho algo, lo que sea? Y Miriana siempre dice, no hace falta. Dice, uno se mira en los ojos de la Virgen María y siente tanto amor y tanta alegría y tanto gozo, tanta plenitud, que para mí yo creo que eso es el cielo, ¿no? Entonces dice incluso, yo tengo 2 hijas y las madres saben que uno daría la vida por sus hijos. Dice, pero en ese momento yo hasta me olvido que tengo hijas. Y para ella el momento más duro es cuando termina la aparición, porque ella dice que, imagínate, es estar en el cielo y que de pronto te bajen de un ondazo y se fue la Virgen, y esta desesperación, ¿no? Una vez más, la ausencia que ella realmente, ellos quisieran estar todo el tiempo con la Virgen. Entonces, pensemos en esto un poco, ¿no? Por supuesto, va a ser algo parecido, toda comparación deja algo paupérrimo en el camino, pero podríamos pensar que en este sentido es que Jesús dice que no nos vamos a casar o que no vamos a depender de esta relación o de este amor físico, de este amor humano, que en cierta manera es un amor de dependencia o también de exclusividad, es decir, de posesión, ¿sí? Sino que en el cielo realmente, estando con Dios, vamos a tener una plenitud interior, o podríamos decir una libertad interior,
que no vamos a necesitar de ese amor de la otra persona. Es decir, vamos a tener el amor de todos dentro del amor de Dios. Por eso no voy a necesitar exclusividad. Sí, no estamos hablando de una promiscuidad celestial, nada que ver, ¿no? Por supuesto. Por las dudas, aclaro. Hablamos de una comunión de espíritu y de una comunión también de cuerpo que realmente vamos a poder vivir, y esa es la comunión de los santos. Ahora, la realidad del mundo futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros recordemos que Jesús va a hablar del origen, el inicio? En Génesis, nosotros vamos a encontrar cuando Dios le dice a Adán y Eva: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, Jesús no está diciendo que el matrimonio no sea perfecto. Todo lo contrario, lo que él está diciendo y lo que nosotros debemos comprender es que el matrimonio y lo que implica el matrimonio, recordemos que el matrimonio es el compromiso por el cual yo, pensando en los esposos, ¿no? Yo como esposo reconozco en mi esposa un don de Dios y me siento reconocido como don de Dios también por ella, y por el cual nos comprometemos para estar juntos. Y ese compromiso hace que haya una unión no solo espiritual, sino también física, a través de expresada en la relación genitosexual, que lleva primero a la íntima unión de los cónyuges, y que está la posibilidad de que como fruto de ese amor se engendre también y se produzca vida y se abra a la vida. Entonces, esta imagen del matrimonio es como sacramento, es imagen de esa realidad futura de la unión que vamos a tener cada uno de nosotros con Dios. Y ese es el gran misterio que encierra el sacramento del matrimonio. Y ese es el gran misterio que encierra también la vida íntima, genital, matrimonial. Que por eso es el motivo de que la Iglesia pide que las relaciones sean dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya en el matrimonio se supone que he expresado un compromiso real, una aceptación plena de la otra persona para poder entregarme plenamente. ¿Sí? Y por eso allí es que la relación se da sin ningún temor, por decirlo de alguna manera, o sin ninguna ofensa a Dios. Porque el problema es que si no está el compromiso, está la relación, llegan a ser los dos una sola carne y al final después terminamos yéndonos. Entonces, la idea es que el matrimonio y que el sacramento realmente trate de expresar esa unión de amor que vamos a tener con Dios, que Dios ya en sí mismo tiene como Santísima Trinidad, pero que nosotros también la tenemos, ¿no? Y allí entonces aquí vamos a encontrar una relación de distinción, pero también de continuidad entre el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico. ¿Me siguen? Al menos digan así, más o menos. A ver, recuerden, el hombre originario es el que Dios creó en el Génesis. ¿Recuerdan? Adán y Eva en plena libertad, sin vergüenza de su desnudez, sin miedo de mostrarse tal cual es, libre, todo muy bien. Ese es el hombre originario, ¿sí? El hombre histórico, que somos nosotros, cada uno de nosotros, que vivimos la realidad de pecado, de concupiscencia, de debilidad. ¿Hay una distinción? Sí, porque el hombre originario era totalmente libre y era realmente pleno para poder relacionarse con Dios. El hombre histórico está sometido por el pecado, por la concupiscencia y a esta lucha interior entre responder a Dios y no poder responder. ¿Sí? Hay una discontinuidad. Y el hombre escatológico es distinto también, porque es el hombre escatológico, es el que vive en la realidad eterna, o sea, lo que vamos a vivir, lo que estamos llamados a vivir después de la muerte. Ese es el hombre escatológico. Pero el hombre escatológico también es el hombre redimido por Cristo. El hombre que ya ha sido lavado por la sangre de Cristo y por la cual puede entrar en la presencia eterna del Padre. Estos están divididos, pero también hay una continuidad,
porque el mismo hombre originario es el hombre que vive en la historicidad y que redimido por Cristo puede vivir también en la vida eterna. Ahora sí, ¿me siguen? ¿Mejor? Muy bien. Ustedes muevan las cabecitas que yo los veo. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? O mejor dicho, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, no solamente en el bautismo, sino que tratamos de aceptarlo día a día, va a haber una espiritualización del cuerpo. Recordemos a Jesús que nos dice, serán como ángeles. Y esto también es importante. Jesús no dice que vamos a ser ángeles, porque el ángel tiene una naturaleza distinta a la nuestra. Serán como ángeles. Como ángeles, ¿y en qué sentido serán como ángeles? Y en el sentido de estar delante de la presencia de Dios, en el sentido de sentirnos plenos totalmente con esta presencia de Dios y de poder comunicarnos incluso sin palabras y sin la necesidad de posesión afectiva. Hola. Bien. En la espiritualización del cuerpo estaríamos hablando de una armonía total que ya va a haber entre el cuerpo y el alma. Recordemos que en la realidad histórica que vivimos, el cuerpo tiende a la concupiscencia, al mal, y el alma tiende a la realidad eterna. Y es esta lucha y dicotomía que vamos viviendo y sintiendo. Ahora, en la resurrección y en la vida eterna va a haber una espiritualización del cuerpo, es decir, una armonía gracias al Espíritu Santo, a la plenitud, la inhabitación plena del Espíritu Santo en nosotros. El cuerpo y el alma ya no van a luchar, sino que van a tener una unión íntima, de tal manera que ya no va a haber lucha entre ellos, sino que van a poder vivir plenamente. Esa es la espiritualización del cuerpo, la integración perfecta del cuerpo y el alma gracias a la inhabitación del Espíritu Santo. Va a haber también una divinización del cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a formar parte y a vivir dentro de esta vida de Dios. Recordemos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se aman en una comunión de amor continua. Cuando nosotros resucitemos, recuerden que con el bautismo estamos llamados, siempre los sacramentos van a ser signo en la tierra de la realidad eterna. En el bautismo, recuerden, nosotros estamos llamados a vivir dentro de esa comunión de amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, allí, cuando lleguemos a la resurrección, a la vida eterna, vamos a entrar, se habla de la divinización del cuerpo, porque precisamente nosotros también vamos a entrar a formar parte de esa vida intratrinitaria y vamos a vivir una divinización, por supuesto, de alguna manera, viviendo en esta presencia del Señor. Vamos a tener también esa visión beatífica. Vamos a verlo cara a cara, esto que dice Primera de Corintios 13, 12, ¿no? Que va a hablar, entonces Pablo iba a decir que por ahora vemos todo como por un espejo, como que lo vemos borroso en este mundo, porque claro, en este mundo, por más de que nosotros querramos vivir la espiritualización, la divinización o la visión beatífica, es decir, la visión de la presencia de Dios tal cual es, pues siempre va a ser limitada, ¿no? Por nuestra humanidad, por nuestra historicidad. Pero en ese momento lo vamos a ver tal cual es. Y allí entonces vemos una vez más cómo la unión con Dios en la vida eterna se ve reflejada por la unión esponsal. Y eso es lo que encierra el misterio del sacramento del matrimonio. Podremos recordar Efesios 5 o podemos recordar Colosenses,
con la realidad, como dice Pablo, que esta entrega del hombre y de la mujer, él dice, es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Es decir, cómo la unión de esposo y esposa tiende a mostrar esta realidad del amor también del alma con Dios, ¿no? De esta comunión perfecta que se quiere vivir. Por eso, esta realidad de que serán un solo cuerpo, ya serán una sola carne, es lo que quiere darse a conocer. Y por último, como les digo, la comunión de los santos, que es esta visión eterna de la comunión entre todos los santos, que es una comunión que no significa uniformidad ni absorción. Esta es la diferencia, por ejemplo, con algunas filosofías orientales de la aniquilación, o sea, ser uno con el todo, ¿no? Es decir, morir nosotros, liquidarnos nosotros siendo absorbidos por el todo. No, no, no. En Dios, esta comunión de los santos va a ser una diferenciación en la unidad. Es decir, así como nosotros decimos el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, asimismo, nosotros vamos a vivir en Dios, pero sin dejar de ser nosotros. Vamos a seguir siendo nosotros en nuestra propia realidad, pero totalmente unidos en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Es decir, en esta visión beatífica en la que podríamos decirlo así, yo lo miro, Él me mira y eso me basta y con Él lo tengo todo. ¿Sí? Esa es la realidad de la vida eterna y eso es lo que estamos llamados a vivir. Por eso los sufrimientos, va a decir el mismo Pablo, los sufrimientos de esta vida los considero nada comparados con lo que será la vida futura. O decía un amigo en términos más modernos, dice, trabajar para el Señor es duro, porque hay que renunciar a muchas cosas, hay que sufrir, hay que decidirse a seguirlo radicalmente, pero el plan de jubilación está buenísimo porque es la vida eterna. Entonces, es hermoso en este tema hablar de que somos llamados a la gloria eterna para recordar, yo había puesto un texto también recordando lo que es la ascensión del Señor al cielo, ¿no? Con los pies firmes en la tierra, porque somos históricos, vivimos acá, estamos aquí, pero con la mirada puesta en el cielo. Es decir, no puedo solamente mirar al cielo, porque si miro para arriba, ¿alguna vez les ha pasado mirar para arriba y seguir caminando? Termina uno chocándose con algo, pisando algo, rompiendo algo, en fin. Entonces, necesitamos los pies firmes en la tierra, la mirada puesta en el cielo. Es decir, vivir en esta vida siendo realistas, concretos, compartiendo, pero sabiendo también que nuestra meta está en el cielo y que nuestra vida está, mejor dicho, que estamos para más. No solamente para vestir, no solamente para comer, no solamente para vivir en este mundo, sino que también tenemos una vida eterna que debemos vivir. Y por eso, más allá de que cuando alguno de nuestros familiares muera, uno sufre la ausencia, la soledad y el dolor, pues debemos también recordar esta realidad de la vida cristiana y de la vida eterna, ¿no? Para mí, lo hermoso de todo este tema es cómo Juan Pablo II reivindica el cuerpo, o sea, cómo no nos habla de la vida eterna como algo lejos que no podemos palpar, sino todo lo contrario, como el cuerpo también ya nos habla de una realidad eterna, de lo que vivimos, y cómo el mismo cuerpo también va a resucitar para vivir con nosotros en la vida eterna, ¿no? En la realidad del cielo y con Dios. Así que bueno, nada, voy a cortar para los que quieran, tal vez tengan alguna pregunta respecto al tema o quieran escribirla en el chat. Este es el momento para poder escribirla, para poder preguntar respecto al tema o algo y así después terminamos con una oración. Padre, realmente quería felicitarle por la pedagogía que usted tiene, que se ha explicado muy claro y a la perfección. Aquí hay muchas iglesias protestantes que dicen
o predican que todo está aquí en la tierra, que aquí está el cielo y está el infierno. Ahora, ¿cómo usted ve el paraíso que había de Adán y Eva antes de que cometieran el pecado relacionado con la vida eterna? Sí, recordemos que es más, a ver, su pregunta es muy clara porque me dice yo cómo lo veo, ¿no? Porque realmente, vuelvo, insisto, es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, ¿sí? Ahora, pensemos que hay una plenitud mayor en la vida eterna porque si bien está el hombre originario, el hombre que ha sido creado con un total equilibrio y armonía entre sí mismo, la relación con los demás y la relación con Dios, con una total libertad también para elegir, para tomar decisiones, el hombre escatológico, o sea, la vida eterna que nos ha conseguido Cristo, es una vida de redención, es el hombre redimido, es el hombre que, por decirlo así, no quiero que se entienda bien, no vive en la ingenuidad del hombre originario, que por eso también lo hizo acreedor, ¿no?, a la caída, al engaño del demonio, sino que el hombre escatológico es un hombre redimido, es un hombre que ha vivido la fragilidad, que conoció también la muerte del pecado y que ha luchado para poder vivir esta vida eterna con Cristo. Yo creo que la diferencia que hay entre el hombre originario y el hombre escatológico es que el hombre escatológico ha decidido amar a Dios y ha decidido quedarse con Dios. Es decir, anhela esta presencia de Dios. Sí, yo creo que para mí esa sería como la diferencia primordial o la diferencia más grande. Es importante, si bien nosotros hablamos del cuerpo, no centrarnos tanto en los detalles, como decimos, por ejemplo, sí, porque el hombre escatológico ya no va a tener que trabajar para sobrevivir y ya no va a tener que discutir entre ellos, o bueno, todo lo demás que ya son detalles. Realmente, lo que hablamos cuando hablamos de la vida futura o de la vida eterna, hablamos de realidades un poco más concretas, es decir, la visión beatífica de Dios que va a hacernos sentirnos plenos y que no vamos a necesitar más nada ni de más nadie, ¿no? Sino que estaremos plenos totalmente con Dios y que eso nos bastará y nos va a llenar. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? La verdad, no lo sé. O sea, un amigo me decía, si voy a estar toda la eternidad solo diciendo santo, santo, santo es el Señor, a lo mejor suena muy aburrido, ¿no? Pero yo creo que como tal, comparable con este mundo, no sabría. Por eso algunos dicen es que el cielo o la visión beatífica del Señor son todos los, como si viviéramos en un momento, todos los momentos felices que tuvimos aquí en la tierra. Pero yo creo que para mí la diferencia concreta sería del hombre redimido con Cristo, que es un hombre que ha decidido amar y que ha decidido quedarse con el Señor. Excelente, gracias Padre. Yo soy Fran Bendec de República Dominicana. Fran, un gusto. Saludos a todos mis hermanos dominicanos. Íbamos a estar, creo que para este mes íbamos a estar en la Casa de la Divina Misericordia en Santiago de los Caballeros, pero bueno, el Señor así lo ha querido. Un saludo a todos los hermanos dominicanos. Gracias, Padre, así será. Sandra, por favor, lee las otras preguntas. Berta dice, a mí el credo es nuestra entrada al cielo, por creer, pero no espero la vida eterna con cuerpo. Claro, vuelvo e insisto, a ver, que tal vez para nosotros y en nuestra educación ha sido bastante difícil, porque siempre es como el nene, ¿no? O sea, como que siempre se nos ha dicho, no, el cuerpo caca, que soltalo, no es bueno el cuerpo. Porque claro, el cuerpo en cierta manera es el que nos hace, entre comillas, pecar. ¿Por qué? Porque si siento hambre y como de más, caigo en la gula. Si me golpeo o me lastimo el cuerpo, inmediatamente digo una palabrota o empiezo a insultar y todo porque me lastimaron. ¿Por qué? Veo el cuerpo como malo porque, claro, tengo también pasiones
y entonces me viene el deseo sexual e inmediatamente me desenfreno y digo, uy, caí en pecado de la lujuria o de la fornicación. Entonces, es lógico que miremos nuestro cuerpo como algo lejos de nosotros, como algo pesado. Por ejemplo, mucha gente que dice, yo tengo 80 años y tengo un espíritu joven de 20, pero mi cuerpo no me acompaña porque ya no corro como antes, ya no soy tan ágil como antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, el cuerpo es un peso para nosotros, es tal vez la experiencia negativa de nuestro cuerpo y también de lo que se nos ha ido enseñando, pero en realidad nuestro cuerpo también es creado por parte de Dios. Es decir, Dios ha creado nuestro cuerpo y también es instrumento de bendición para nosotros. ¿Sí? Fijémonos, por ejemplo, para mí, ¿no? Digo, este tiempo de aislamiento nos ha llevado a revalorizar la gente, la cercanía, el abrazo. Nosotros en estas transmisiones, pues una bendición, porque imagínate, está Fran desde Dominicana, está Berta también, está Adela desde Estados Unidos, bueno, estamos desde diferentes lugares, gente de Colombia, gente de Argentina, que nos estamos viendo en este momento, y eso es genial. Pero sabemos que no es lo mismo y más de algunos de nosotros estamos extrañando un abrazo concreto. ¿No? Ese abrazo que nos haga sentir que realmente estamos. Entonces, recordemos que cada uno, nuestro cuerpo es el medio a través del cual el alma se expresa y que en ese sentido Dios nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. Y entonces todos también vamos a resucitar en el cielo con un cuerpo. Este cuerpo, el mismo, ya tanto no lo sabemos, pero que va a haber un cuerpo, va a haber un cuerpo que es precisamente glorificado, ¿no? Resucitado por el Señor. Y que en el credo está, creo en la resurrección de la carne, ¿no? En la resurrección de los muertos y la vida eterna. Aquí tengo otra pregunta. Dice, si el cielo y el infierno son estados, ¿por qué dijo que el purgatorio es un espacio? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Qué más nos puede decir de? Hay varias preguntas que yo creo que son relacionadas, porque también hay una que dice, ¿qué nos puede decir del purgatorio? ¿Todos vamos allí antes de ir al cielo? Sí, sí. Bueno, hay un espacio en las realidades eternas que nosotros yo no lo preparé porque no nos daban los tiempos, pero cuando vamos a ver las realidades eternas, vamos a ver como una cronología de sucesos, ¿no? En el que nosotros por ahora estamos en el juicio temporal. O sea, cuando morimos hay un juicio personal que se nos hace y vamos a algunos de los tres frentes, ¿no? Cielo, purgatorio o infierno. Después viene el juicio final, viene todo, bueno, una seguidilla de cosas que vienen, que eso lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia, pero el cielo, purgatorio e infierno son un estado del alma. Cuando digo un espacio del purgatorio, a lo que me refiero es que el purgatorio es transitorio. Recordemos que el purgatorio es un espacio de purificación. ¿Sí? Antes de entrar al cielo, pero el purgatorio ya es promesa de cielo. ¿Sí? Es decir, como diría el muchacho que tal vez está en el colegio y queda pendiente de una materia o algo por el estilo. Ese espacio de tiempo que queda debiendo, que tiene que volver a estudiar, la oportunidad de volver a rendir, podríamos decir que sería el purgatorio. ¿Cómo es el purgatorio? Lo único que sabemos es que es un espacio de sufrimiento y que es un espacio de purificación. Vuelvo y insisto, digo espacio para mí porque es transitorio. Siempre vamos a hablar de estados del alma. O sea, un estado del alma también es el purgatorio, que sería el estado de purificación hasta poder llegar plenamente al cielo. Recordemos que dentro de la doctrina de la Iglesia nos enseñan a orar por las almas del purgatorio. Se nos pide, es más, es una de las obras de misericordia espirituales, orar por las almas del purgatorio. ¿Por qué se nos pide orar por las almas del purgatorio?
porque solamente en esta vida, o sea, en la iglesia peregrinante, podemos hacer méritos para entrar al cielo. Una vez que el alma está en el purgatorio, no puede hacer ni oraciones ni méritos para entrar al cielo, solamente esperar su condena, por decirlo así de alguna manera, esperar el tiempo de purificación para entrar al cielo. Pero nosotros sí podemos orar y ofrecer sacrificios por esas almas. Por eso, por ejemplo, aquí en el seminario, cuando en algún momento se nos pide algo difícil, ¿no? Algo de limpieza o algo que parece difícil y que no nos gusta mucho, decimos, bueno, es una oportunidad para sacar almitas del purgatorio. Si uno la ofrece con amor, más allá de que te cuesta y sufres, pero lo ofreces con amor en el Señor y lo ofreces por las almas del purgatorio, pues el Señor toma ese sacrificio, toma esa oración, para descontarle, por decirlo así, el tiempo de sufrimiento en el purgatorio. Y allí esa alma, cuando va al cielo, pues se convierte ya en un intercesor también de nosotros. Y en este caso estaríamos hablando de las tres iglesias: iglesia peregrinante, que somos nosotros; iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio; y la iglesia triunfante, que son los que ya están en el cielo. Nosotros podemos orar y hacer méritos para sacar del purgatorio los que están allí, y la iglesia triunfante intercede por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces aquí dice, pero Padre, si vamos a estar con el cuerpo, ¿nos vamos a conocer con los seres queridos? Sí. Mira, a ver, ¿cómo te dijera? Sería como... Es complejo, porque nosotros conocemos todo y a veces queremos poner todo dentro de las categorías humanas que nosotros entendemos, ¿sí? Entonces, en el cielo, por supuesto que vamos a conocernos. Ahora, ¿cómo lo vamos a vivir de una u otra manera? No lo sabemos. La mayoría de estudiosos y de algunos místicos dicen que no va a hacer falta buscarnos en el cielo, porque ya delante de la presencia de Dios y en esta comunión dentro del corazón de Dios, vamos a saber reconocernos unos por otros y vamos a saber que estamos bien. Tanto no lo sabemos, pero por supuesto que vamos a reconocernos con nuestros seres queridos. Algunos, por ejemplo, que son muy amantes de las mascotas, aseguran que también cuando vayamos al cielo van a estar nuestras mascotas, van a salir corriendo a recibirnos allá también al cielo. Así que bueno, no sé, pero sí, en teoría vamos a reconocernos. Entonces, por supuesto, dice, y vuelvo, sí. No, siga, perdone. No, porque acabo de leer también otra pregunta que dicen que cómo así que no es un lugar físico. ¿Esa ibas a preguntar? Sí, y aquí dice, ¿por qué en Fátima la Virgen les mostró el infierno y el purgatorio? Sí, en Medjugorje también, Ditka y Jacob fueron llevados por la Virgen al cielo, al purgatorio y al infierno. Yo vuelvo e insisto que cuando digo que no es un lugar físico, me refiero a que yo no voy a tomarme el colectivo 86 y voy a bajarme en el infierno. ¿Se entiende? O sea, no es un lugar que yo voy a encontrar en este mundo así como yo lo conozco. Es un lugar, sí, pero es un estado del alma. Es un lugar espiritual, es un lugar donde está el alma. Por eso la Virgen y el mismo Señor también ha mostrado. Es hermoso escuchar el testimonio de Gloria Polo, colombiana, por ejemplo, doctora, odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, a quien agarra un rayo y que el Señor la lleva a conocer todo esto y le devuelve la vida para que venga a dar el testimonio, Gloria Polo. Entonces, es interesante, pero como tal existen. O sea, eso es lo que yo estoy tratando de insistir. Cielo, purgatorio, infierno existen. No existen como un lugar físico, así como nosotros lo entendemos, sino que son un estado del alma. Es decir, existen como lugar donde van a estar nuestro cuerpo y nuestra alma, pero no como nosotros lo entendemos aquí, ¿sí? Espero que eso quede claro. No, sobre todo para que sepan que estamos dentro de la doctrina de la Iglesia. Yo aquí no estoy inventando nada nuevo,
tomando la doctrina de la iglesia, pero sí recordando esta realidad que creo que a veces muy poco hablamos, ¿no? De lo que es la vida eterna y de estas realidades. Y dice, Padre, he leído que hay diferentes o varios, por decir así, niveles en el purgatorio, dependiendo de nuestros pecados cometidos. Con respecto a esto, las indulgencias plenarias recibidas, quiero saber si disminuyen nuestro tiempo en el purgatorio. Sí, recuerden que indulgencia plenaria significa indulgencia plena. O sea, no es que reduce el tiempo en el purgatorio, directamente borrón y cuenta nueva. Sí, cada vez que se recibe la indulgencia plenaria es un borrar total de nuestras culpas. Por supuesto que si después pecamos, pues bueno, no estaríamos ya en el purgatorio ya por los pecados nuevos que cometimos. Pero por supuesto que la indulgencia plenaria borra. A ver, gracias no solo a la Divina Comedia de Dante, en muchos catequesis y tomas también, a lo largo de la historia, han habido una comprensión de los diferentes círculos que se hablan del infierno, del purgatorio y todo. Por supuesto que, me imagino yo, que cada pecado traerá una culpa específica y un sufrimiento específico. Vuelvo e insisto, perdónenme, pero es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Lo que sabemos es que existe el purgatorio y que es un lugar, un estado del alma de purificación, pero que ya tanto no, al menos yo no sabría responderle y no me atrevería tampoco a responder, ¿no? A mí me sucedió una vez, por supuesto que yo soy gracias a Dios, he sido de tradición católica de mi familia, era chico, bueno, tendría 18 años, ¿no? Y cantaba Eucaristías y me invitaron una vez a cantar una Eucaristía de un hombre que se había suicidado. Y conocedor de la doctrina de la iglesia en su momento, me le acerqué al sacerdote que tenía confianza y le digo, uy padre, esta gente le manda a hacer misas, pero ¿no es que los que se suicidan se van al infierno? Y el padre, muy amorosamente, me habló y me dijo, y bueno, mijito, esas cosas de la salvación hay que dejárselas a Dios. Y yo me quedé calladito y me quedé toda la misa pensando mientras cantaba, pensando, hasta que después pude leer y comprender que este era el pensamiento de la iglesia preconciliar y que ahora ya la iglesia no se atreve a decir que el que se suicidó se va al infierno. ¿Por qué? Porque solo Dios, en Dios está la salvación del hombre. Solo Dios conoce el corazón del hombre y las circunstancias y sabe también si realmente, con qué era lo que estaba pasando en ese momento y qué cosas son pecado y qué cosas no en el hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, por supuesto que en el purgatorio vamos a purificarnos. Por supuesto, acabo de leer otra pregunta que escribieron, pero que si hay una indulgencia plenaria, hay una indulgencia parcial. La indulgencia parcial es sobre ciertos pecados o sobre cierto tiempo de nuestra vida. Sí, por supuesto que si hay plenaria, hay parcial también, y hay estas pequeñas diferencias. Bueno, yo diría que podemos ir cerrando con una oración. Sí, yo sé que a veces en las prédicas, más que aclarar, como que uno oscurece o como que recibe respuestas y le salen más preguntas, ¿no? Entonces, pero bueno, una vez más es bueno llevarlo a nuestra oración y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder encontrar una respuesta, ¿no? Sea a través del catecismo, a través de la doctrina, a través de algún grupo, algún video o algo que el Señor nos pueda conseguir esta respuesta a nuestra inquietud y en el momento indicado. Por ahora solamente pues la invitación realmente a recordar y a saber que estamos luchando en esta vida por la vida eterna, ¿sí? Estamos en una continua lucha para poder vivir en esta eternidad y en esta comunión con Dios. Y que esto es lo que tenemos que recordar, o sea, no desfallezcamos, ¿sí? No desfallezcamos. Yo sé que es duro a veces sufrirnos a nosotros mismos,
A veces no queremos ser sensibles, pero somos sensibles. A veces no queremos dejarnos llevar por nuestro carácter y terminamos dejándonos llevar por nuestro carácter. Y eso es lo que a veces más nos pesa. O sea, ni siquiera los demás, ¿no? Porque a veces uno mismo dice, bueno, pero yo sé que no me debo poner mal porque fulano no me contesta, pero termino poniéndome mal y no puedo controlarlo y me hago mala sangre, ¿no? Decimos acá en Argentina. Entonces, pues es nuestra realidad, pero vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir orando, vale la pena perseverar, vale la pena entregarle al Señor y a nuestra Madre pues nuestras luchas y sobre todo seguir pidiendo el Espíritu Santo para poder seguir adelante. Y recordar que, bueno, en la eternidad contemplaremos al Señor tal cual es, ¿no? Y creo que eso es de lo más lindo y de lo más hermoso, ¿sí? Bueno, quisiera invitarlos una vez más a respirar profundo, a entregarle al Señor también nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, a veces cuando nos hablan de la muerte, del juicio, del cielo, del infierno, y ante todo confiar en la misericordia y el amor de Dios. Dios nos ama entrañablemente, y en Juan 3:16 nos dice que ha amado tanto al mundo el Padre, que ha enviado a su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y va a seguir diciendo que el Padre ha enviado al Hijo al mundo no para juzgar, sino para salvar. Y Dios se deja encontrar por los que le aman. Yo te invito a que seas consciente de tu cuerpo y que vayamos ahora dándole gracias a Dios por nuestro cuerpo. A lo largo de estos encuentros hemos ido descubriendo la mano de Dios que nos acompaña. Te damos gracias, Señor, por nuestra cabeza, por nuestro cabello, nuestros ojos, nuestros oídos, por la forma de nuestra nariz, de nuestra boca. Te damos gracias, Señor, por habernos creado a tu imagen y semejanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por nuestras manos, por nuestras extremidades. Gracias, Señor, por nuestros pies, por nuestras piernas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que tú has creado en nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado la vida. Te alabamos y te bendecimos. Hoy aceptamos la vida que tú nos das y te pedimos por la intercesión de María, Reina de la Paz, que expulses todo espíritu de muerte, todo espíritu de no ser. Que nos liberes de toda cadena que nos está impidiendo vivir la felicidad y la vida que tú nos has concedido. Señor, hoy queremos aprender a vivir el cielo desde aquí, desde este momento. Por eso también te pedimos, por intercesión de María, que con el Espíritu Santo vayas concediéndonos la gracia de perdonar a todos los que nos han ofendido. Señor, hoy queremos ser libres. Hoy te entregamos el rencor. Hoy te entregamos el egoísmo. Hoy, Señor, no queremos que nadie nos deba nada, ni nosotros deberle nada a nadie. Madre Santa, intercede por nosotros. Y tú, Señor, concédenos las gracias que más necesitamos para poder vivir en tu presencia y en tu amor. Señor, te damos gracias por estos encuentros. Gracias, Señor, por el Centro de Paz de Florida. Gracias, Señor, por todos los que hacen posible este encuentro. Gracias por cada hermano que está conectado en este momento. Gracias, Señor, por permitirnos profundizar en estos misterios de tu amor. Gracias, Señor, por animarnos a vivir en la eternidad. Te alabamos y te bendecimos. Queremos adorarte, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia y en tu amor.
Cuando pienso en tu santidad y me hundo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz. Cuando tu corazón logró alcanzar y mi humanidad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz. Te adoraré, te adoraré. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoraré, te adoraré, Señor. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Piensa en esta presencia, en esa majestuosidad del Señor y disfruta. Quédate en esa gracia del Señor. Mira cuán grande es el Señor, cuán hermoso es el Señor. No tengas miedo de adorarlo, de bendecirlo y disfruta de su presencia. Te adoraré, te adoraré. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoraré, te adoraré. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso y la bendición especial y maternal de María, Reina de la Paz, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañen ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, también recuerden que son 3 charlas y si alguno quiere encontrarla, puede buscar en el canal de YouTube del Florida Center for Peace, va a encontrar estas charlas y si no con el título, también la van a encontrar y van a encontrar todas las demás. Adelita, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, esperamos que sea de mucha bendición para todos los que han participado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Padre.